Muy buenos días, Costa Rica. Muy buenos días, audiencia de puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saluda Edgar Fonseca, editor, una nueva edición de nuestras conversaciones periódicas con figuras del acontecer nacional e internacional, con expertos en diferentes materias sobre la realidad nacional e internacional. Estamos en el arranque de 2024 y, por supuesto, de rigor, echarle una mirada, echarle un vistazo a los posibles escenarios de una materia esencial como es la vida económica del país, la productividad, los altos y bajos en el horizonte. Y para ello conversamos en esta oportunidad con los economistas Enio Rodríguez, expresidente del Colegio de Ciencias Económicas, también es jerarca institucional y con una vasta experiencia tanto local como internacional en el ámbito de la economía. Le damos también la bienvenida al economista José Luis Arce, director de análisis y estrategia de la firma FCS Capital, acá en San José, Costa Rica, quien también con un continuo análisis de la realidad y de los acontecimientos locales y externos está puntualmente y periódicamente anotando su visión sobre el discurrir de eventos que en general repercuten sobre la realidad cotidiana de cada uno de los ciudadanos y por supuesto para compartir esta conversación, este conversatorio con toda la audiencia de puroperiodismo.com. Esta conversación va de inmediato en vivo vía Zoom, Facebook Live, estará luego en las redes Twitter e Instagram y todos los principales referentes mencionados por estos expertos, usted los podrá encontrar en nuestro sitio puroperiodismo.com. Con los acontecimientos del momento, continúa alta tensión en el Medio Oriente, continúan los ataques de los grupos terroristas, desde las bases terroristas de Yemen, de los grupos hutíes, atacando ya hoy, en esta oportunidad, un segundo carguero internacional, provocando un estado de altísima tensión en el tráfico comercial mundial del Mar Rojo y, por supuesto, las implicaciones que esto puede tener en la economía global y a lo inmediato o en el mediano plazo en las economías locales. La tensión persiste en la zona de la Franja de Gaza. Ya más de 100 días de esta guerra, de este conflicto militar que tiene empantanado a Israel en su afán de rescatar a más de 136 rehenes, que son los que están cazados, secuestrados por grupos terroristas de Hamas en las zonas de Gaza, de la Franja de Gaza, devastada desde el punto de vista de infraestructura y con unas condiciones casi devastadoras en cuanto a la atención humanitaria. Y por supuesto en el ámbito regional, atentos a la evolución de acontecimientos en el vecino Ecuador, donde hace una semana grupos terroristas, narcoterroristas, asaltaron comercios, universidades, televisoras, declarando una guerra y en respuesta el estado de excepción militar por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa. A escasas 48 horas de que asumiera el poder el presidente Esteban Arévalo, en Guatemala, tras una convulsa jornada de juramentación, el mundo sigue atento al posible rumbo, respeto de la institucionalidad en Guatemala tras este periodo tan duro en su convivencia. Y en el ámbito más inmediato, Estados Unidos cumpliendo una primera etapa ayer de los caucus de republicanos en que sale adelante, como lo esperaban todas las encuestas, todos los pronósticos, el expresidente Donald Trump en su afán de erigirse en el próximo candidato republicano para los comicios del 5 de noviembre. Casi en 10 meses estaríamos ya prácticamente en menos de 10 meses con este escenario de definición electoral estadounidense con repercusiones globales. Por supuesto, en Costa Rica, el ámbito económico, iniciando el país con una serie de referencias, con una serie de parámetros, con una serie de indicadores que, por un lado, parecieran dar buenas señales, pero por otro, parecieran traer signos contrarios, al punto
de que el Banco Central de Costa Rica en el último reporte trimestral admitió de que el país, la productividad del país había entrado en un hábito de desaceleración económica desde octubre para acá, cuando hubo un crecimiento en la productividad del 6,6% interanual. Ahora más bien estaría en descenso. Sin embargo, otros indicadores mencionan baja el desempleo, baja la tasa de empleo, la tendencia del tipo de cambio a la baja. Amaneció este martes que estamos conversando en casi 519 la apreciación del colón versus el dólar, con sus repercusiones para diferentes ámbitos del país. Y las expectativas de hacia dónde va la economía del país, eso lo conversamos en esta oportunidad con los economistas Enio Rodríguez y José Luis Arce. Muy buenos días a ustedes dos. Buenos días, muchas gracias por Muy buenos invitarnos. días, gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por aceptar esta primera invitación del año de puroperiodismo.com. Como les mencionaba, hay como un clima de ver altos y bajos en el rumbo en que viene la economía del país, pero vamos, son las primeras referencias, son las primeras proyecciones. Don Enio, si usted pudiese identificar al menos tres características o tres estimaciones clave para la economía de Costa Rica en el presente año, en el ámbito local y dentro del contexto global en que estamos, ¿cuáles serían? Empecemos con el ámbito internacional, que los indicadores económicos están relativamente tranquilos, calmados, en medio de mucha incertidumbre geopolítica y bélica. Eso no deja de sorprender. Los hechos que acabas de mencionar de los hutíes atacando buques mercantes en Oriente Medio, y sin embargo el petróleo está en precios relativamente bajos, no ha habido una respuesta inmediata. Los mercados de los tipos de cambio de las monedas de reserva están relativamente calmos, la inflación a la baja y con indicaciones de que los bancos centrales, en particular la Reserva Federal, van a iniciar 2024 con bajas en las tasas de interés. Parece ser que los bancos centrales lograron algo muy difícil, bueno, no solo los bancos centrales, el comportamiento de la economía también, que era bajar una alta inflación sin provocar una recesión. Parece que eso se está logrando, incluso Alemania, que ha estado más débil relativamente, parece que no va a caer en una recesión. Entonces, hay una combinación de complicaciones militares, la guerra, la invasión rusa de Ucrania, la guerra en el Medio Oriente, que se complica con las actividades de los hutíes y con señales de Hezbollah de querer involucrarse, lo cual señala quizás la mano de Irán atrás de todo esto. Entonces, eso es una materia de preocupación que no se está traduciendo todavía en los mercados internacionales. Pero entonces hay una señal de alerta de que estos fenómenos geopolíticos y bélicos se podrían traducir en términos económicos. Esperamos que no haya impacto sobre el petróleo, que no haya impacto sobre las bolsas de valores, que hoy amanecieron a la baja, pero que se han mantenido relativamente bien en lo que va de este año. Por otro lado, sí hay factores climáticos que deben preocuparnos. El fenómeno del Niño está impactando las cosechas, particularmente de granos básicos tan importantes para la dieta costarricense, en vista de que cada vez un porcentaje mayor de ellos son importados. Entonces tendremos un primer efecto directo de la economía internacional que se va a traducir probablemente en el aumento del costo de la canasta básica, particularmente de alimentos. Eso ya está en el panorama, ya se puede prever. Entonces, ahí tenemos un primer conjunto de elementos: tasas de interés internacionales a la baja, precios de los alimentos al alza. Aparte de todas las incertidumbres, incluidas las elecciones de Estados Unidos, China desacelerándose,
pero Estados Unidos manteniéndose como la locomotora de la economía mundial. Ese escenario internacional abre entonces perspectivas para lo que, en mi opinión, el Banco Central ha sido lento en reaccionar. Si bien aplaudimos su reacción contundente y rápida cuando se inició el periodo inflacionario, con la subida de tasas de interés y otras medidas que rebajan o que achican la oferta monetaria, cuando el fenómeno se revirtió, la reacción ha sido lenta y demasiado pausada. Esto en parte explica, creo yo, el comportamiento del tipo de cambio, porque hace muy atractivo invertir en colones y hace que capitales extranjeros vengan a especular en el mercado costarricense. Entonces, ese fenómeno ahora con la Reserva Federal probablemente haciendo anuncios de rebajas de la tasa de interés, abre nuevamente expectativas de rebaja de tasa de interés en Costa Rica, que repito, ha sido lenta y poco contundente y explica en parte el clima de desaceleración que tiene, tanto por las tasas de interés como por la apreciación del tipo de cambio que impacta negativamente actividades importantes para el empleo. Entonces ahí tendríamos otra proyección de tasas de interés a la baja con un conjunto de medidas en donde pasamos de un escenario inflacionario a uno de inflaciones negativas y sin embargo el Banco Central no ha modificado significativamente su política monetaria acorde con esta nueva realidad. Bueno, se le presenta un nuevo escenario para que corrija esos factores y esperamos que lo haga pronto. Eso en materia monetaria cambiaria. En materia fiscal, el Banco Central mantiene el proceso de ajuste el Ministerio de Hacienda mantiene el proceso de ajuste que se inició desde la administración anterior con quizás variantes particulares impactando rubros de gasto de mucho impacto sobre los sectores más vulnerables y afectando la caja, afectando rubros que es discutible las prioridades y la manera en que está logrando el Ministerio de Hacienda el equilibrio fiscal. En términos macro, el equilibrio fiscal, el avance hacia la sostenibilidad fiscal es positivo, pero con excesos que quisiéramos ver que no se presentaran de la misma manera, sin haber, y sigue siendo una tarea pendiente, ningún intento de reforma del Estado de una manera sistemática. No hay un solo proyecto en esa dirección con fuerza, con una visión de cuál es el Estado que queremos hacia el futuro. Entonces mantenemos las presiones de gasto fiscal contenidas por la regla fiscal y por decisiones del Ministerio de Hacienda, no por una visión de cuál es el Estado que queremos los costarricenses, discusión que se mantiene pendiente. Así es que vemos una economía que en el último trimestre, ya lo dijo el Banco Central, se está desacelerando, las zonas francas creciendo, pero a un ritmo menor. Algunos sectores que crecieron muy rápidamente, como construcción, parece también haber detenido su tasa de crecimiento. Además, fue una construcción localizada en turismo y zonas francas, no fue un proceso de construcción generalizado y también geográficamente localizado, por eso el impacto menor en empleo. Y finalmente, para terminar, las perspectivas del empleo no parecen ser alentadoras. La desaceleración, el impacto sobre los jóvenes y las mujeres abandonando la fuerza de trabajo con las consecuencias sociales que eso tiene muy negativas, parecen mantenerse y no se ven ninguna
política macro ni micro de empleo que nos permita ser más optimistas sobre el comportamiento de esta variable para este año. Así que le interpreto que se trata de un barco navegando por sus propios rumbos y no necesariamente direccionado en las vías esperadas, don Enio. Pero vamos, con el economista José Luis Arce, de la firma FCS Capital, director de análisis y estrategia. Dentro de este entorno, tanto global como local que presenta su colega, el doctor Enio Rodríguez, si usted tuviese una bola de cristal al inicio de este 2024, ¿usted cómo estaría viendo, digamos, en componentes clave, en elementos clave, el direccionamiento en estos momentos de la economía del país? No lo había quitado, no había activado el micrófono, perdón. Como planteaba Enio, yo creo que hay que entender la situación de la economía costarricense en los próximos meses en el contexto de un proceso de ajuste. El año 2022, producto de diversos factores, el rebote pospandémico, la crisis geopolítica asociada con la invasión rusa a Ucrania, los aumentos en los precios de materias primas, las disrupciones en las cadenas de logística, la economía global enfrentó un proceso de resurgimiento inflacionario muy intenso, muy acelerado, muy rápido, ¿verdad? Y entonces eso no solo se reflejó en precios más altos de materias primas, en mayor inflación, sino que también en la reacción de los bancos centrales para contener esa inflación que se aceleró en el año 2022. Afortunadamente, parte de esos fenómenos se han revertido. Los que eran cuestión de shock de oferta se han revertido, digamos, naturalmente en los últimos meses. Y también hay que reconocer que la reacción de los bancos centrales a nivel global también contribuyó a mantener la inflación o a reducir las presiones inflacionarias vía especialmente expectativas, y eso es un elemento que empezamos a observar muy rápidamente en el 2022 y que caracterizó el año 2023. Entonces, en ese contexto, lo que viene para el 2024 en la economía costarricense, creo yo, es el proceso, en ese proceso de ajuste, es un poco, vamos a seguir percibiendo menores presiones inflacionarias. Yo no creo, digamos, en general que vayamos a observar inflaciones altas a nivel global. Quizás vamos a ver en algunos precios de alimentos, producto de lo que mencionaba Enio, vinculado con el fenómeno del niño, alguna escasez relativa que genere precios de ciertos alimentos aumentando, pero en términos generales, la expectativa global es mucha estabilidad en precios de materias primas, por lo tanto, pocas presiones inflacionarias por esa vía, ¿verdad? Eh, Eso va a dar espacios a los bancos centrales, incluyendo el Banco Central costarricense, a continuar el proceso de relajamiento de la política monetaria. Yo creo que en el caso del Banco Central costarricense, ahí tal vez difiere un poco de Enio en el sentido de que los espacios para poder aplicar una política monetaria menos restrictiva muy rápidamente en el caso costarricense eran más limitados por dos razones, diría yo. Eh, a pesar de que hemos tenido inflaciones negativas, en el caso costarricense, no han sido, yo creo que eso no, por lo menos no veo evidencia de que estemos en presencia de un fenómeno deflacionario sostenido, ¿verdad? Es decir, la variación negativa de precios, si no está acompañada, desde mi punto de vista, por ejemplo, en una contracción de la demanda, y de hecho, en el caso costarricense, en los últimos 3, 4 trimestres, lo que hemos visto es una aceleración de la demanda interna, es decir, una recuperación del ritmo de crecimiento económico y una aceleración de la demanda interna. En realidad, lo que estaría reflejando esas variaciones negativas es básicamente un fenómeno más externo vinculado con la reversión de precios de materias primas. Entonces, esperar una reacción del Banco Central muy fuerte, bajando las tasas de interés por esas variaciones negativas en los precios, creo que en el caso costarricense, digamos, no es esperable, no era algo que fuera a suceder básicamente, porque era más que todo un fenómeno vinculado con la reversión de un shock externo y además después con el fenómeno cambiario que también ha influido en la reducción de la inflación. Además hay otro elemento importante. El Banco Central, ¿verdad?, tiene dos problemas además hacia futuro en relación con su manejo de su política monetaria de corto plazo. Uno es ese que les mencionaba. Y uno lee entre líneas al Banco Central y yo diría que está un tanto preocupado por el efecto sobre el gasto interno que ha tenido ese proceso de aceleración de la demanda local y sobre todo incluso efectos sobre los balances externos que podrían eventualmente tener la apreciación de la moneda local. Entonces va a ser muy cuidadoso pensando en el futuro en relación de no
relajar sustancialmente la política monetaria, ¿verdad? Para evitar correr el riesgo de que esa expansión de la demanda que se ha venido gestando en los meses anteriores, aunque se frenó un poco en el último trimestre de este año, no vaya a generar presiones inflacionarias internas más importantes. Y la otra cosa por la que detiene al Banco Central para reducir la tasa de interés de forma más fuerte en el corto plazo, a pesar de que la inflación haya bajado, es el hecho de que existen tasas de interés afuera de corto plazo muy altas, ¿verdad? Las tasas, por ejemplo, de activos financieros de menos de un año en los Estados Unidos, tasas libres de riesgo, es decir, estamos hablando de letras de los bonos, de letras del Tesoro de los Estados Unidos, han estado fluctuando entre 5 y 5,5% para inversiones de menos de un mes, de menos de un año en los mercados internacionales. Eso, desgraciadamente, le pone un piso a las tasas locales, ¿verdad? Que podrían haber bajado un poco más, ¿verdad? No volver a los niveles que teníamos en 2020, pero sí bajar un poco más, ¿verdad? Básicamente porque el Banco Central teme que una reducción más acelerada pueda generar ciertas presiones de arbitraje en el mercado cambiario. Es decir, en otras palabras, que empecemos a ver cómo, especialmente residentes, ¿verdad? Empezamos a cambiar la composición de nuestros portafolios de inversión entre monedas y eso genera presiones cambiarias, ya sea para la apreciación o para la depreciación del colón. Entonces, eso le ha puesto un piso a las tasas locales en colones que ha, digamos, hecho que el Banco Central se haya movido paulatinamente a la baja en su tasa de política monetaria. Yo creo que va a seguir bajando la tasa de política monetaria. A mí me parece que lo que sucedió en diciembre, que es la percepción ahora un poco más clara de que vamos a ver tasas bajando más rápidamente en los Estados Unidos que lo que creíamos en el mes de septiembre, por ejemplo. Eso va a crear un cierto espacio para que perfectamente de aquí a junio veamos la tasa básica pasiva bajar por lo menos 100 puntos base más y quizás en septiembre otros 100 puntos base más y eso va a tener algún impacto sobre las tasas locales. En el caso de las tasas locales hay una cosa interesante, ¿verdad? Las tasas de captación de los bancos eh, han reaccionado muy rápido, tanto al alza como a la baja en las expectativas de tasas de interés en los próximos meses. Es decir, a veces uno escucha mencionar que hay cierto rezago en el caso de las tasas de interés, pero el rezago es más en las tasas activas que en las tasas pasivas. Las tasas pasivas de captación de los bancos muy rápidamente se han ajustado. Creo que una cosa que va a ser importante para las personas es que lo más probable es que las tasas activas que se han quedado pegadas en niveles relativamente altos en los últimos meses van a empezar a bajar. Yo esperaría en el primer semestre, primeros 9 meses de este año con un poco más de intensidad, ¿no? Y esa reducción en las tasas de interés, pues obviamente va a ser importante también un poco en sostener el crecimiento de la demanda. En ese sentido, me parece que este año va a ser un año, como dije al principio, con una inflación entrando nuevamente en terreno positivo y dentro del rango meta del Banco Central probablemente hacia finales del año tasas de interés que pueden bajar un poco, pero no sustancialmente. Yo creo que un mensaje importante para las personas es que las tasas han bajado y van a bajar un poco más, pero que no podemos esperar que lleguen a los niveles de donde empezaron a subir, ¿verdad? Porque una cosa también importante aquí es que en el último proceso de endurecimiento de la política monetaria, pasamos muy rápidamente de una posición muy expansiva, producto de la pandemia, a una posición muy restrictiva, producto de la inflación. Ahora lo que estamos es moviéndonos hacia un escenario de una política más neutra, lo que significa, en palabras más sencillas, que las tasas no van a bajar a los niveles que teníamos en 2020, 2021, sino que probablemente se van a quedar en un punto intermedio entre los niveles que teníamos a inicios de este año, del año pasado, y los niveles que teníamos en el año 2021. Coincido también, el tema fiscal es un tema que me preocupa, francamente. Me preocupa por varias razones. Por una parte, me parece que el ajuste fiscal se ha hecho de una manera un tanto torpe, ¿verdad? En el sentido de que se ha estado privilegiando, y no es una cuestión solo de este gobierno, creo que es algo que empezó ya desde la administración anterior, en medio de la premura por reducir el déficit, se ha sido poco cuidadoso en qué se está recortando y cómo se está recortando, y desgraciadamente, como nos ha pasado, creo que en los últimos 4, 5, 6 décadas, en el caso de Costa Rica, esos ajustes terminan costando más en términos de ayudas sociales, políticas sociales que son muy importantes, no solo para
digamos, mitigar la pobreza en el corto plazo, sino sobre todo políticas sociales que son importantes para la igualdad de oportunidades como educación y salud, ¿eh? Entonces yo creo que ahí hay una cierta miopía del proceso de ajuste que yo pensaba que íbamos ya a haber corregido porque habíamos aprendido la lección de tantos ajustes previos, pero me temo que no. Entonces los costos sociales y los costos en políticas de equidad que el ajuste fiscal está teniendo van a ser importantes en el mediano plazo. Y la otra cosa que me preocupa es que siento que hay una suerte como de sensación de que ya el proceso de ajuste terminó, ¿verdad? Entonces uno ya ve en la Asamblea Legislativa algunas personas pensando que hay espacio para bajar impuestos, como pasó con el marchamo, o que hay espacios para hacer aumentos en ciertos tipos de gastos, ¿verdad? Y en realidad el proceso de ajuste está a mitad de camino, ¿verdad? Falta la parte más difícil, la parte más sencilla, que fue la subida de impuestos, ya pasó, pero falta la parte del gasto y ojalá, como decía Enio, la reducción y la racionalización del gasto, no recortando con tijeras gruesas, sino procurando tener un sector público que funcione mejor y que satisfaga las necesidades de las personas. Que buena parte de nuestros problemas políticos enormes que tenemos en estos momentos es que no hemos sido capaces de satisfacer las demandas de las personas. Entonces, esos dos temas me preocupan un poco porque yo empiezo a observar señales de debilitamiento del ajuste fiscal, ya empezamos a ver un cierto aumento en el crecimiento del déficit que me preocupa y me temo también un poco por el tono populista del Ejecutivo, ¿verdad? Y por la dinámica que, que supone uno que puede tomar la campaña que se avecina, que yo creo que el gobierno va a procurar tratar de gastar más al final de su administración y desgraciadamente eso podría meternos otra vez en un ciclo político inconveniente, en un proceso de ajuste fiscal que está inconcluso. Entonces, eh, hay muchos matices. Yo creo que efectivamente el contexto macroeconómico hoy es mejor que el del 2022, pero no es un contexto macroeconómico del cual podamos vanagloriarnos y armar una fiesta para festejar que ya hemos resuelto todos nuestros problemas macroeconómicos, ¿verdad? Creo que estamos volviendo al nadadito de perro, ¿verdad? Después de un nadadito más lento en el año 2022. Entonces, la preocupación ahí es que todos los grandes problemas estructurales, desde lo productivo hasta lo social y lo político ahora, siguen sin resolverse y peor aún, no se están ni siquiera discutiendo, ¿verdad? Y entonces yo creo que no quiero ser pesimista, pero el escenario de mediano plazo no me genera mucha tranquilidad, ¿no? Le Y perdón por derivo, meter en mediano plazo, ¿no? correcto, le derivo de ese análisis que hace usted de don José Luis y lo refiero a las proyecciones de fin e inicio de año de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que fijó que la economía del país crecería el año anterior en 3,8%, mientras que este año 2024 bajaría 3,4%. Igual ocurriría con el resto de la región en diferentes dimensiones, pero la proyección de CEPAL es de una tendencia a la baja. Y dentro de un contexto, dentro de lo que usted venía hablando, de una tendencia positiva, pero de bajo crecimiento. Y dice la CEPAL, y dice don José Manuel Cirenais, el secretario general de CEPAL, secretario ejecutivo, con esta enfermedad de bajo crecimiento va a ser muy difícil reducir pobreza, informalidad, desigualdad y también crear empleo de calidad. Lo advirtió al detallar, al precisar las proyecciones de fin e inicio de año en 2023. Hay muchas cosas que están en riesgo, añadió. Podemos perder la paz social, podemos tener sociedades cada vez más desiguales y más violentas. Vamos a tener más millones de personas migrando. En este contexto de bajo crecimiento pronosticado por organismos como CEPAL, don Enio, usted y uno se podría plantear, dentro de la relativa estabilidad de la economía costarricense, de la actividad productiva, ¿qué oportunidades le ofrecería para mantener o revertir cualquier tendencia muy fuerte a la desaceleración, como acaba de anunciar el Banco Central? La tendencia a un menor crecimiento en 2024 creo que es
una predicción donde la mayoría de los analistas coincidiríamos. Efectivamente, por el entorno internacional y por razones locales, no vemos que se pueda dinamizar la economía a una velocidad mayor. Sí quisiera precisar un poquito la discrepancia que tuve con José Luis. Mi percepción es que el Banco Central pudo haber avanzado hacia una política monetaria neutral más rápidamente de lo que hizo, para decirlo en términos técnicos, y el temor del arbitraje de los costarricenses invirtiendo en moneda extranjera, particularmente los fondos de pensiones, como ocurrió en otro semestre, hizo que el arbitraje fuese el contrario, que por el contrario extranjeros viniesen a invertir en colones por las señales que daba el Banco Central de mantener su política monetaria, y eso ha contribuido a la apreciación del colón. Entonces tuvimos el efecto contrario. Pero estamos hablando de grados de la política, no de diferentes de velocidad de ajuste de la política y no de diferencias de enfoque, para decirlo. Fue una discrepancia sobre velocidad que pudo haber aprovechado el Banco Central cuando las tasas de interés internacionales, que en Estados Unidos subieron más por interpretación de los mercados que incluso por la Reserva Federal, le hicieron el trabajo a la Reserva Federal. Vamos a un escenario distinto y esperamos que el Banco Central, conforme el piso se lo permita, pues pueda ir avanzando ahora sí hacia una política monetaria más neutral, para dejar eso claro, que la diferencia no fue tanto de fondo, sino de velocidad en la que se implementó la política, y que nuevamente apreciamos que hay margen. En el mercado local, la pregunta sobre cómo revertir esas tendencias internacionales, bueno, parte de la respuesta es si logramos una rebaja en las tasas de interés. Eso tendería a dinamizar el mercado local. Muy preocupante que se mantenga la tendencia a la apreciación del colón, porque eso hace poco rentables todas las actividades de exportación del régimen definitivo. Toda la agricultura tradicional, que da mucho empleo, café, piña, banano, están con niveles de rentabilidad muy bajos o en rojo incluso algunos. Y eso pues es una fuente de empleo no calificado que se mantiene con gran preocupación. Entonces, parte es afinar ese entorno macroeconómico para que esas fuerzas recesivas en el empleo y en el crecimiento, como es la apreciación del colón, altas tasas de interés relativamente, hay algún margen de ajuste. Y por el lado del gasto, definitivamente debiera haber prioridad, y es un tema que no hemos tocado, que es el aumento de la pobreza. Más familias han caído en condición de pobreza al tiempo en que los gastos sociales que amortiguan ese impacto se están reduciendo. Entonces ahí tendríamos que debiera buscarse una combinación de egresos distinta, de tal manera que permita atacar frontalmente el tema de pobreza, y ahí también cabrían algunas políticas de empleo concertadas con el sector privado para dinamizar algunos sectores y particularmente algunos grupos etarios. Mi preocupación siguen siendo los jóvenes que no están pudiendo incorporarse a la fuerza laboral y las mujeres que se están retirando de la fuerza laboral. Esos son dos efectos macro negativos, pero que en términos de grupos poblacionales que requieren una política distinta que beneficien estos dos sectores. Y con el tema del empleo de las mujeres, pues de nuevo se vincula aparentemente con el gasto social y el debilitamiento de las redes de cuidado,
que hacen que las mujeres pues opten por retirarse del mercado laboral para asumir funciones que el Estado podría estar proveyendo. Entonces tenemos un efecto de empobrecimiento de esas familias y simultáneamente un debilitamiento de la economía nacional, de tal manera que sí hay marco para mejorar políticas económicas en un entorno en donde la predicción de CEPAL y incluso del Banco Central y del Fondo Monetario es hacia un menor crecimiento. Hay margen para, no para alterar significativamente las tendencias, pero sí para hacer una combinación de políticas que resulte en menores impactos sociales y en alguna, en algún pues efecto expansivo moderado. No hay margen para grandes cosas, como decía José Luis, no es momento de, a pesar de que empieza a haber fatiga del ajuste fiscal, no es momento para aflojar amarras. Los economistas dicen que nos pagan para preocuparnos, incluso cuando el tiempo está calmo. Bueno, aquí cabe y me uno a las señales de advertencias de José Luis de que cuidado caemos en la fatiga del ajuste, en donde las presiones políticas van a ir en esa dirección. Presiones políticas es lo que usted acaba de mencionar, don Enio, y yo creo que son muy coincidentes con el entorno hacia el cual vamos en los próximos meses, segundo año de la administración Chávez Robles, con señales de las últimas horas, de las últimas semanas, de un posible viraje desde el punto de vista de la estrategia de negociación política hasta ahora tan friccionada, tan estresada como la que ha tenido esta administración con diferentes sectores y particularmente con el sector de definiciones que es el sector legislativo. Acaba de anunciarse la posibilidad de encuentros más frecuentes del mandatario con jefes de fracción para tratar de analizar rumbos y decisiones. En ese entorno, José Luis, usted mencionaba que la cercanía de la próxima campaña, o sea, estaríamos prácticamente en las vísperas del inicio de esta campaña de 2026, podría afectar. Y eso de podría afectar sería para bien o para mal, tomando en cuenta factores como el que ustedes mencionan, de que se esté hablando ya en ciertos niveles de fatiga del ajuste fiscal aplicado con fuerte pues, efecto en el país en los últimos años. ¿Cómo podría afectar este entorno de cercanía a la campaña electoral, las decisiones desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, para enrumbar, para orientar y para mantener la estabilidad relativa en que han dado la economía costarricense en tiempos recientes? Yo creo que políticamente, desde el punto de vista del ciclo político electoral, quizás la parte más, el eslabón más débil puede ser la política de gasto público, ¿no? Eh, un poco por el tipo de comunicación política del Ejecutivo, el hecho de que parte de sus fuentes, de sus áreas, de sus grupos de apoyo más importantes vienen en ciertas zonas fuera de la área metropolitana y sectores, digamos, de menores ingresos. Uno podría pensar que calza del accionar político del Ejecutivo probablemente tratar de utilizar ciertos componentes de gasto público para tratar de satisfacer demandas de esos sectores específicos y por lo tanto entonces atraer votos a su plan, a su plan o político, digamos, sea cual sea el partido que va, digamos, que vaya a tomar la forma de partido de gobierno en el futuro, ¿verdad? Entonces yo me temo que hay ciertos tipos de gastos, por ejemplo, el famoso este préstamo para proyectos de infraestructura con el BESIA, que ha generado mucha polémica por el costo del financiamiento y por la forma en cómo se va a ejecutar. Es un tipo de financiación, un tipo de gasto que uno podría, siendo quizás un poco mal pensado, ¿verdad? Ser un tipo de gasto público muy útil para ser empleado en los periodos de campaña y por lo tanto ahí lo malo no es usarlo, es asegurarse que se usa bien, ¿verdad?
y el riesgo es que el periodo político podría estar, digamos, direccionando gasto público de una manera no colectivamente apropiada, ¿verdad? Entonces, me temo que puede haber quizás un poco de relajamiento de ciertos componentes de gasto, a la insistencia del gobierno por el hecho de bajar el nivel de deuda pública por debajo del 60% del PIB, que es el límite donde la regla fiscal que tenemos vigente es mucho más estricta. Creo que también tiene que ver con el hecho de que si lo lograra hacer antes, ¿no?, probablemente tendría, por lo menos para su último año de gobierno, un cierto espacio presupuestario adicional, que de nuevo, pensando mal y dado un poco la dinámica política del actual presidente como candidato y como presidente, uno podría pues tener ciertos temores de que pudiera emplearlo para traer, digamos, agua a sus molinos electorales. Ojalá sea cierto que cambie la actitud del presidente, digamos, en términos de entender que la política no es confrontación y polarización. Eso a lo sumo sirve para ganar una elección temporalmente, pero no sirve para las transformaciones que un país como Costa Rica necesita, ¿verdad? Yo en ese sentido soy un poco más como Santo Tomás, para ser muy sincero, y aunque me alegraría enormemente que la dinámica política mejore y que se dejara la confrontación y se empezara a avanzar en ciertos acuerdos básicos sobre temas como reforma del Estado, política social, temas importantes como cambio climático, que estamos haciendo en esa materia, ¿verdad? Yo, la verdad, soy un poco más como Santo Tomás y me esperaría a ver si efectivamente va a haber una mejora de ese clima político hacia adelante. Si lo hubiera, sería genial, porque hay temas que se están quedando estancados realmente, ¿verdad? Hay temas que son debido a muerte, eh, para mitigar efectos adversos y también para crecer, como el que acabo de mencionar de cambio climático, el tema que planteaba Enio, por ejemplo, de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. Un país como Costa Rica, que ya desaprovechó su bono demográfico, es decir, el bono de la conformación de la población por edades, que permite a muchos países crecer muy rápido en ciertos periodos de tiempo, sin un aumento en la productividad sustancial, la única forma de crecer más rápido es asegurarnos que más mujeres entren a la fuerza de trabajo en condiciones que sean decentes, que sean dignas, ¿verdad? Que además de ser una aspiración, digamos, ética, es también es un tema de cajas de registradoras sonando, digamos. Más mujeres en la fuerza de trabajo implica hogares con más ingresos, implica mayores niveles de gasto y más crecimiento económico. Y no hacemos nada para eso. Y eso implica redes de cuidado que tienen costos fiscales, implican reformas que requieren, digamos, pensar más que como un gobierno de corto plazo o con política macroeconómica de corto plazo, requieren políticas sociales y productivas de largo plazo. Y lo mismo sucede con cambio climático. Digamos, hay algunos sectores, incluyendo, me parece a mí, el gobierno y algunos sectores empresariales, que creen que el cambio climático es señal de costos adicionales. Y no se dan cuenta, por ejemplo, que además de que es una cuestión de supervivencia, el crecimiento de mediano plazo, ¿verdad?, si se hacen bien los cambios estructurales, va a estar justamente en esas tecnologías, en tecnologías energéticas limpias, en temas que están vinculados con economías verdes. Entonces, por estarnos peleando, digamos, un tanto narcisistamente y a veces también tribalmente, ¿verdad?, estamos dejando pasar las grandes discusiones como sociedad que sí moverían la aguja. Yo estoy de acuerdo con Enio, digamos, todo esto que he mencionado no va a cambiar la producción, no va a cambiar la tasa de crecimiento de mañana, pero les aseguro que va a cambiar la tasa de crecimiento los próximos 10 años, ¿verdad? Y para bien. Y esas cosas no las estamos haciendo, ¿verdad? Y eso asusta, francamente. Por lo menos a mí me asusta mucho, ¿no? Entramos en la recta final de esta conversación con los economistas Enio Rodríguez y José Luis Arce sobre perspectivas, proyecciones y estimaciones de la economía costarricense en este 2024. Don Enio, estamos en el inicio del año y son pues valoraciones prospectivas hacia lo que pueda venir. Pero si en sus análisis usted pudiera compartir con la opinión pública y sobre todo con quienes vayan a tener en sus manos decisiones clave, fundamentales, para el desarrollo económico productivo del país en este año y más a mediano y largo plazo, ¿cuáles serían recomendaciones clave en este momento que usted estaría haciendo? En primer lugar, y esto requiere diálogo nacional, una estrategia de seguridad. No podemos seguir con el incremento de la criminalidad que ya está teniendo efectos sobre los costos de las empresas. El costo de hacer negocios aumenta cuando la seguridad tiene que privatizarse
por necesidad y no por voluntad. El costo de hacer negocios está aumentando en Costa Rica y el impacto sobre las dos gallinas de los huevos de oro, el turismo y la atracción de inversión extranjera, la sorpresa y la resiliencia que han tenido a pesar de la trayectoria de avance casi que exponencial en el número de homicidios, particularmente en el último año. La trayectoria es muy preocupante, el espejo desde luego es Ecuador. Así es que ese debe ser una gran prioridad de diálogo nacional. No puede resolverse ni atacarse este problema con el método de la confrontación, de la polarización, porque es un problema muy serio, muy complejo, con dimensiones no solo en materia de criminalidad, sino también en materia financiera. El tema del lavado requiere un enfoque integral y adoptarse las mejores prácticas internacionales al respecto. En fin, tiene que ser un enfoque integral y sistemático que tenga una gran fuerza en la prevención social, que se sabe que en el largo plazo es lo único que incide de manera sostenida sobre el descenso en la criminalidad. Entonces yo pondría sobre la mesa un tema que no habíamos tocado hasta ahora, pero que por razones económicas, sociales, políticas, debe tener la primera prioridad en el diálogo nacional y abordarse precisamente desde una perspectiva de diálogo y emergencia nacional. Esa sería mi principal advertencia. Los otros temas de ajuste económico de corto plazo no es significativa la discusión. La preocupación es sobre el mediano plazo, lo que estamos haciendo por los jóvenes, por las mujeres, por un mercado laboral que está demandando empleos y no tenemos las personas calificadas en esos sectores, entonces se están recalentando algunos de los sectores de los que depende la competitividad, particularmente en zonas francas, mientras que tenemos tasas de desempleo de menores de 30 años, las más altas de la OECD o las segundas más altas. Entonces tenemos desajustes en materia de empleo muy severos que están afectando la competitividad, pero que también están alimentando la desigualdad social e incluso la propensión de poder ser reclutados por el crimen organizado estos jóvenes. Entonces ahí se amarran también políticas de empleo con políticas de seguridad nacional. Don José Luis, en este punto final que le estamos dando a este conversatorio que hemos compartido, ¿cuáles serían sus anotaciones al respecto, ya más de perspectiva sobre lo que está enfrentando el país desde el ámbito económico y si es su visión más allá de este? Vamos a ver, yo creo, un poco como hemos estado conversando, me parece que el 2024 va a ser un año en términos generales bastante promedio en materia macroeconómica. Vamos a ver poco a poco la inflación regresando a niveles, a tasas positivas, moderadas, dentro del rango meta del Banco Central. Vamos a ver un Banco Central respirando más tranquilo porque la inflación, el peligro inflacionario va a haber pasado y va a poder reducir su tasa de política monetaria y con ella las tasas en el sistema financiero. Vamos a ver probablemente una moderación en el ritmo de crecimiento económico, sobre todo porque el año pasado fue el rebote después del 2022 más lento, fue mucho más intenso de lo previsto, pero vamos a ver un crecimiento económico medio, yo diría que mediocre, nada, vamos a volver, digamos, a la media de los últimos años. No nos estamos moviendo en términos cualitativos hacia un crecimiento de mayor calidad y más sostenido, ¿verdad? Porque no estamos haciendo no hemos tomado, y no es solo ahora, ¿verdad? Son medidas que debimos haber tomado hace 20, 30 años. No hemos hecho lo suficiente para poder merecer crecer más rápido, por lo menos en el mediano plazo, ¿verdad? Eh, Me temo, digamos, y este es un aspecto que hay que tomar en cuenta,
que la estabilidad cambiaria va a seguir siendo la norma y la presión probablemente para que el colón se aprecie va a estar presente, no tan intensamente como el 2023, pero como el 2022, perdón, pero creo que eso va a perdurar porque hay un elemento estructural que no hemos hablado en esta sesión y voy a mencionarlo muy rápido porque sé que ya estamos contra el tiempo. Es el hecho que hay una parte de la apreciación que tiene que ver con el crecimiento de las actividades de exportación y sobre todo los pagos a factores locales asociados con esas actividades de exportación. Ese componente que yo creo que se va a mantener en los próximos años, porque tiene que ver básicamente con un fenómeno geopolítico global que está cambiando la forma en cómo se está produciendo en el mundo, saliendo la producción industrial de China y moviéndose hacia otros países, entre ellos México, Costa Rica, el sudeste asiático. Eso va a generar una presión a la baja en el tipo de cambio estructural que va a ser un problema, especialmente para los sectores más vulnerables, de menor productividad, porque eso los va a poner en una carrera contra el tiempo para mejorar su productividad o eventualmente para no seguir siendo rentables sus esquemas de producción. Y entonces ahí como sociedad deberíamos pensar en qué vamos a hacer. Yo no creo que la salida sea devaluar, ¿verdad? Yo creo que la depreciación de Colón, rápidamente la inflación va a borrar con el codo lo que uno ha escrito con la mano en materia de depreciación. Creo que ahí más bien el tema es qué hacemos para mejorar la productividad de los sectores locales. Es decir, hay que mejorar la productividad de la producción interna, que estamos muy rezagados. Hemos hecho muchos esfuerzos para ser más productivos de cara al exterior, pero la producción local que afecta a la competitividad de manera indirecta sigue estando, digamos, casi que en épocas antediluvianas, ¿verdad? En términos de productividad. Y creo que la otra cosa que hay que pensar es qué vamos a hacer con los que no van a poder sobrevivir ese proceso de cambio estructural, ¿verdad? Propiciando, por ejemplo, mecanismos para reasignación de recursos y eventualmente algunos mecanismos de compensación para algunas actividades que desgraciadamente, si, como temo yo que es un fenómeno estructural de largo plazo, algunas actividades van a dejar de ser rentables en ese escenario de tipo de cambio real más bajo y tenemos que estar preparados para dar una respuesta a las personas en ese caso, ¿verdad? Para que puedan los empresarios modernizarse, los trabajadores eventualmente conseguir empleos en otros sitios. Por eso es que creo yo que hace falta pensar más estructuralmente. A veces no lo hacemos, ¿no? Desde puroperiodismo.com en San José, Costa Rica, hemos conversado con los economistas Enio Rodríguez y José Luis Arce sobre las perspectivas, sobre las estimaciones y proyecciones en el inicio de 2024 de cara a la actividad económica del país. Don Enio, don José Luis, muchas gracias. Si alguno de ustedes tiene un punto final que agregar, una reflexión final, adelante. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir, José Luis, Edgar. Desearles un feliz año y también a los que nos escuchan y sirva nuestras preocupaciones para preocuparnos por lo fundamental. Hay tareas pendientes del desarrollo nacional que no estamos abordando y que tienen que ver con el bienestar y en definitiva con un pacto social que se nos está resquebrajando por no tener un sistema económico que esté respondiendo de manera adecuada a las necesidades de todos. Así es que lo que tenemos entre manos no es una crisis aguda, es una crisis de mediano plazo, pero que si no lo abordamos va a terminar convirtiéndose en condiciones agudas en los planos sociales y políticos. Así es que no podemos seguir postergando las discusiones importantes en nuestro país. Yo suscribo totalmente lo que Enio acaba de decir y no tendría más que mencionar que esa última llamada a que de verdad nos sentemos como sociedad, todos los actores políticos, grupos de interés, gobierno, partidos políticos, de verdad a pensar que hay que tomar el control en alguna medida de ciertas políticas públicas si queremos que las personas tengan una mejor vida y que nuestra democracia sea más vibrante, ¿verdad? Ya lo hicimos en los años 50, 60, ¿verdad? 70, ¿verdad? Eh, yo diría que desde la crisis de los 80 hemos dejado de pensar un poquito en ese largo plazo y en esa forma colectiva, ¿verdad? Y va siendo hora que lo hagamos porque
porque los costos no son solo económicos, ¿verdad? Los costos son, como dijo Enio, sociales, son políticos. Nuestro sistema político está sufriendo esa insatisfacción de las demandas de las personas y, y no queda mucho tiempo, ¿verdad? Me parece a mí para actuar. Ojalá que lo podamos hacer pronto. Muchas gracias a don Anio, muchas gracias a don José Luis. Desde puroperiodismo.com les presentamos un análisis sobre las proyecciones, estimaciones de la economía costarricense para este 2024. Esta conversación ha estado en vivo vía Zoom, Facebook Live, a través de nuestro sitio Puro Periodismo. Usted encontrará los principales referentes en las próximas horas. De inmediato hallará referencias en Twitter e Instagram y, por supuesto, en nuestro canal YouTube. Las conversaciones son periódicas en Puro Periodismo, cada semana con principales protagonistas del acontecer nacional e internacional sobre temas tanto locales como externos. Desde San José, Costa Rica, les saludó Edgar Fonseca. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.